Bueno, y hoy tengo el placer de estar con un amigo, eh, abogado, el doctor Víctor Brito. Víctor, gracias por estar acá. ¿eh? Muchas gracias, Vitín. Espero no tener llamado al aire. No, 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 menos porque mal, si no porque pueden hablar mal de mí. puede, te puede encontrar con la Cortó sorpresa. todo. Yo quisiera de todas formas sacar algún No, no. llamadito. No, muy gracioso y es cierto lo que decís. Pero bueno, la gente de todas formas, esto sucedió en una época donde se creía, o al menos uno tenía el entendimiento de que por fin la sociedad argentina había encontrado o tomado conciencia de sí, de la forma histórica concreta, una conciencia política de clase, ¿no? Sin embargo, han votado a sus propios verdugos innumerables veces e incluso los últimos dos periodos, ¿no? Los últimos dos periodos. Hay un tema, vos como abogado y muy cercano, digamos, a la pobreza, porque a veces vos sabés, Víctor, sobre todo la pobreza en el sentido de tus clientes, sé que muchos de tus clientes son, que muchas veces, y sé también de que les he hecho muchísimos favores a mucha gente sin cobrarlo. Él no lo va a decir él, lo puedo decir yo porque es la realidad. Lo conozco bien al doctor Brito. Escúchame, pero ¿cómo estás viendo esta situación? Porque nos ha desbordado el hecho de que las universidades no tengan, escúchame, no tienen luz, tienen que relacionar todo. No hay para pagar a los profesores, no hay para pagar a los que limpian, no hay para los no docentes, digamos, es un desastre. Es así. Lamentablemente lo que planteado, nosotros hemos profetizado esta situación Sí. cuando estuvimos en el Congreso de Educación y Política en la Facultad de Filosofía y Letras del Congreso Nacional, con nuestra tesis sobre la imbecilización de la especie humana, que se llama, que es una cuestión más universal, pero que fácilmente se puede aplicar a la vanguardia de las masas de nuestro país, a los sistemas políticos actuales, donde habíamos vaticinado la derrota, absolutamente, la derrota cultural de la sociedad. A partir de esta situación es que la sociedad no posee una conciencia de la forma histórica concreta, una conciencia de sí mismos, una conciencia de clase, ergo, por lo tanto, elige mal o no sabe elegir las opciones que la democracia le da como herramientas desde la política para subsanar los males que aquejan a determinados sectores de la sociedad, es decir, sobre todo el sistema económico y macroeconómico, que son absolutamente dispares, distintos, porque vos cuando hablas de economía se sienta el agricultor pequeño, el agricultor grande de 500 hectáreas, y se siente el industrial incipiente que fabrica cuchillos en un pueblo de San Luis, digamos, y otros fabricantes que solo embalan productos que vienen de otras naciones. O sea, es tan compleja la situación macroeconómica que el actor principal, es decir, las mayorías son los grandes derrotados siempre, porque esos sistemas ese sector posee una tremenda influencia. El poder de las vinculaciones, por las vinculaciones otorgan poder, tienen sus propios senadores, diputados, sus propios partidos políticos, y en general a veces los partidos populares se han visto representar a la gran mayoría en muy pocos periodos de nuestra historia. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, es importante, y hablamos de la derrota cultural también en el aniversario de Memoria, Verdad y Justicia, porque se había propuesto una reforma educativa, una especie de división ideológica sobre las situaciones, emulando otros países, ¿no? Por ejemplo, la desnazificación que llevó a cabo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se hizo a través del sistema educativo, que son los transmisores de cultura. Es decir, si vos vas y tenés incluso las personas que reivindican el nazismo, es un delito allí. Hay como un genocidio declarado así por organismos internacionales, y gracias a la voluntad política de un sector muy pequeño del partido más popular, el Partido Justicialista, y con reveses del mismo partido a veces y de los propios compañeros, se ha llevado a cabo los juicios de lesa humanidad, y Argentina es un ejemplo en el mundo para esto. Tenemos en cuenta España, donde se han llevado a cabo genocidios. La diferencia es que allí hubo una guerra civil proclamada de bandos enfrentados,
de secesiones de España, ¿no? Pero no obstante es un ejemplo en todo el mundo. Entonces, y esto es importante porque está relacionado con la economía, es decir, nosotros, y esto se tiene que entender y se debería enseñar en las escuelas, ¿no? Sí. La escuela de historia reciente, es decir, también como vos hablabas en el comienzo del programa sobre Monteagudo y sobre personas que no se conocen en la historia porque nos han vendido nos vendieron, digamos, la historia de los vencedores de Caseros. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero igual esencialmente el revisionismo no es estudiado en las escuelas. ¿Por qué? Porque te dicen que historia solamente es lo que ocurrió hace 100 años. Lo que ocurrió hace 10 años, 20 no puede ser historia. ¿Por qué? Y porque no. Bueno, pero si no se sabe lo que sucedió hace 20 años, la probabilidad de que lo volvamos a repetir es muy exacta. Entonces, y las generaciones que vienen no lo enseñan en las escuelas. Hay casas y familias donde no existe el pensamiento político, sino que se recibe información ahora de las plataformas de internet y de las plataformas de otros medios de comunicación, donde los sectores de poder tienen sus voceros y que lógicamente defienden sus propios intereses. Bueno, te hablaba recién de Majul, digamos que es una persona que defiende lo indefendible. Para mí, por supuesto, habrá gente que le cree y gente que... Pero vos viste, de los llamados que se recibió, todos lo insultaban. Pero me pasó, me puede ser que nosotros hablamos el 24, ¿me entendés?, de marzo, sí, sobre la desaparición de personas, la tortura. Y vos sabés que hubo gente que nos llamó insultándonos y diciendo que, bueno, somos esto, somos aquello. Pero eso yo después en el siguiente programa les he explicado que no era una cuestión mía. O sea, no es que yo decía que Bussi, Videla, Macera, Agosti eran asesinos. Lo dijo la justicia. ¿Entendés? O sea, está probado que los tipos son asesinos. Entonces no veo cuál es el tema de discusión, pero bueno, pensaban que era yo el que había dicho eso, ¿no? O sea, hay un desconocimiento muy grande en todo esto y bueno. Sí, la verdad, lamentablemente yo diría, en algunos sectores no, es gente que como la PANDO, como otros sectores que no tienen que, bueno, y está bien, ellos tienen su opinión, pero y son irrespetuosos del sistema político y de la República. Es decir, la justicia determinó que se trata de un genocidio. ¿Y por qué genocidio? Porque las personas, estos sujetos, utilizan el aparato del Estado para diezmar a gran cantidad de personas a través del aniquilamiento para imponer su vida política. Pero te decía que esta situación es importante en la Escuela de Historia Reciente porque la vivimos hace 50 años. Es decir, en el año 1955, hasta el 1955, teníamos un país industrial. Argentina era un país industrial donde la renta se distribuía 50 y 50 y donde Argentina ya había fabricado los primeros aviones a propulsión en el mundo, el Pulqui 1 y el Pulqui 2, con era un país de altos ingresos industriales. Es decir, las grandes potencias no iban a permitir que Argentina comenzara a tener esta hegemonía, además de tener recursos naturales, así que comenzaron a hacer lo que hicieron siempre de 1930. Pero esta vez, en el 76 tuvieron en mira la solución final, ¿sí? El aniquilamiento habían decidido terminar con la Argentina de la negrada, de los sindicatos, de los cabecitas negras, es decir, ir hacia un sistema rentístico financiero y no un país industrial como el que teníamos. Entonces en 1970 se produce esto y pasamos al modelo rentístico financiero que es actualmente el que tenemos y que no sirve para acumular y ya ha fracasado, ha explotado por los aires muchas veces con la hiperinflación y en el 2001 con la Argentina. Es un sistema que solo favorece a los grandes poseedores de riqueza. ¿Y por qué lo vamos a explicar simplemente de esta forma? Es decir, usted que es policía, periodista o maestro necesita endeudarse para poder crecer, entonces la tasa de intereses de sus préstamos deben ser, o algunas fundaciones o SR o pymes pequeñas, tasa de intereses baja para endeudarse y crecer. Pero este sistema no es el que tenemos, sino un sistema donde tenés que tener tasas de intereses altas que favorecen a los poseedores de riqueza, entidades financieras, bancos, multinacionales, donde vos tenés dinero que produce más dinero para producir más dinero y de esa forma se crea esa masa, como dice Joseph Stiglitz, una enorme fantasma recorre el mundo
es el fantasma de la ortodoxia financiera neoliberal, es decir, Claro. las 24 horas, cuando cierra la bolsa de Tokio, hable la de París, Claro. hable la de Múnich y están las 24 horas, no es que se descansan. Es decir, y ese sistema y ese imperio anglo-norteamericano que habla del económico, porque cuando vos hablas de imperio, la gente quiere mirar para otro lado, eso no existe, pero existe y mucho y tiene mucha influencia. Fíjate vos la política exterior que lleva adelante el actual presidente. Y una cosa más para ir redondeando, es que se habla mucho de la ideología del presidente y del partido que fundó, de anarcocapitalista, ¿sí? Lo que vemos que se trata de un rótulo, es una escuela de von Mises, una escuela que ha sido superada en la práctica en el siglo XIX, no más con el proteccionismo inglés, con el proteccionismo estadounidense, el proteccionismo alemán. O sea, esta teoría no existe, el Estado es una necesidad desde que cayó el despotismo ilustrado desde 1700, digamos, ¿entendés? O sea, los consensos sociales son importantes y eso se lo lleva adelante el Estado. Es un absurdo lo que habla el presidente realmente al decir que odia el Estado, que es un socialista, cuando él es el Estado y tiene que intervenir, comprar aviones, que chatarra, hacer esto, hacer lo otro. Ese es el Estado, o sea, realmente un desafortunado... realmente una tesis absolutamente infundada, ¿no? Que se la vende así, pero son solo estos sectores, ¿sí? Son el mismo sector de siempre, digamos, que se va reciclando. Es decir, cuando Cristina Kirchner dijo que había 3 tercios, se equivocó una vez más, está acostumbrado a equivocarse, se equivocó porque creyó que había 2 derechas, poniéndolo así para que se entienda. Y no, porque son solamente 2. La dialéctica en nuestro país fue siempre la misma. Un sector que quiere toda la torta para que la audiencia entienda, y otros sectores que pujamos por la distribución de la renta. Sí. O sea, esa es la dialéctica. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos 50 años. Un sector ha llevado a cabo de imponer sus ideas a través del aniquilamiento, y todas son ideas inconstitucionales, absolutamente todas. Fíjate vos que muchas de las acciones, para ser breve, del presidente necesitan aprobación del Congreso y no la está llevando a cabo y ningún representante lo hace. Y una cosa más que quería agregar, cuando fue el acto del 24, las escuelas, lo sé por testimonios, secundarias, primarias, tenían órdenes de no hacer actos y no hacer alardes respecto del Día de la Memoria y de la Justicia. Y esto es así porque yo tengo un compañero también que no quería llevar a hacer acto o conocido, ¿no? Porque no nos quería involucrar, no tenían órdenes del gobernador. Es decir, este sistema político, este sistema es el que nos llevó a que actualmente gobiernen estos fascinerosos y sus aliados internacionales. El sistema no lo están entendiendo, no entienden la derrota cultural, entonces vamos hacia un camino, digamos, que peligrosamente no pueda tener retorno, porque en el momento que quieran reconstruir lo que están destruyendo, le va a resultar casi imposible. ¿No? Es imposible. Lo que pasa es que siempre pasa, esto es una ecuación hace lo mismo, ¿me entendés? La derecha viene, destruye, se endeuda, todo lo demás, termina pagando ¿quién? El pueblo, como siempre, ¿me entendés? Hasta que quiere levantar cabeza y nuevamente cae la derecha y sigue endeudando y sigue destruyendo, ¿no? Esto es una ecuación de no acabarse jamás. Yo recién estaba, antes que llegaras vos, estaba hablando casualmente de estos temas, ¿no? Que es necesario llevarlos a las escuelas, es necesario explicarlos. A veces a mí me duele mucho escuchar, por ejemplo, que te dicen, mirá, ¿cómo vas a adoctrinar en una escuela? Es algo, para mí es una violación que un chico, un joven, un hijo, por ejemplo, tiene que tener esa formada, ¿me entiendes? Una formación política y saber dónde está parado y saber qué modelo de país quiere él. Claro. ¿Y adoctrinar en qué sentido? Por ejemplo, en el momento de enseñarle, porque en la secundaria tienen materia como macroeconomía, o sea, ¿qué les enseñan allí? O sea, ahí se les puede enseñar, por ejemplo, desde jardín primario, qué es el sistema protectorio y qué es el sistema o el neoliberalismo, digamos, cómo destruye y cómo produce. Claro, cómo destruye, cómo en el momento que destruye la industria, lo que se llama capital industrial, es que no hay trabajo. Entonces, en ese momento, además, impones ideologías que han sido superadas ya, como por ejemplo las ideologías pesadas, como el presidente mismo dijo, somos superiores moralmente, estéticamente, una cuestión
que realmente da mucha vergüenza, realmente. Hablaba con un amigo que vive en Suiza hace muchos años, realmente me avergonzaba, me avergonzaba porque el mundo está hablando de esto y pese a los premios que vienen de determinado sector de las derechas, digamos, y que manejan información absolutamente cruzada también, porque ahora un fallo de la Cámara de Casación, donde se comunica una gacetilla en vez de comunicar el fallo, donde se determinó, donde se afirmó, digamos, la autoría iraní sobre el atentado de la AMIA, ¿no? Entonces me parece que están jugadísimos estas personas, no les importa nada o no están bien, digamos, evidentemente no tienen una coherencia respecto de la realidad política, tanto nacional como internacional, al aliarse, digamos, y a tomar una posición, hablar de cobardía, hablar de tibios no existen en el mundo, en el mapa global, cuando nosotros no tenemos una posición hegemónica en el mundo. Y lo que se busca, claro, lo que Argentina busca es vender alimentos, que es lo que le importa, y no tomar una posición. Y esto es cultural. Otra vez veía un programa en televisión donde estaba un economista judío, Malatón, donde les quería decir a los panelistas que tomen la posición si les parece bien, si, digamos, si como decía recién Mauro Viale, que recordemos, usted avaló directamente. Bueno, esa discusión ya se dio acá. Le decía, escúcheme, usted tiene que creer, usted cree que es Irán, lo cree que tomen posición, y yo sé que fue que Guillermo Moreno le dijo, yo en interés superior de la patria no puedo dar esa opinión, es la escuela histórica neutral de Argentina, dada las distancias geográficas y dada la posición política que, bueno, naturalmente después de la caída de Juan Domingo Perón se transformó luego de 1976 en un vendedor de grano, ¿no? En un país exportador de alimentos y rentístico financiero. Antes tenía un modelo industrial, pero bueno, se transformó en eso, y que esas ventajas comparativas le otorgaban a la Argentina una posición en el mundo. Pero ese es el único interés que debe llevar el presidente, ¿no? En otros países, y sus cancilleres y sus embajadores, ¿no? Bueno, vos sabés que hablando de intereses, o sea, para mí este personaje, digamos, que hoy nos está gobernando, no tiene ningún tipo de interés porque no tiene idea de lo que está haciendo. A mí me parece una barrabasada, me afecta, porque yo también, vos has sido alumno de la escuela, de la universidad pública, yo he sido alumno de la universidad pública y sabemos lo que significa estudiar, que cuesta, a pesar de que no te cobran nada, pero vos sabés que cuesta. Y encima, ¿me entendés? Este personaje ataca, y ahí tengo un temor, Víctor, porque está atacando a la universidad, ¿entendés? Después sigue con la secundaria y la primaria. Y después también es una impresión que tengo yo, ¿entendés? Porque después va a seguir por el secundario, guarda, y después va por la primaria. Ojo, porque ellos quieren volver al preperonismo, o sea, al peón y al patrón. Y el que te pagaba con la monedita que decía 1 kilo de carne, ¿no? Ojo, eso es lo que están, para mí, es la punta del iceberg, el hecho de atacar así a la universidad. ¿Me entendés? Porque no la puede desfinanciar, no puede hacer lo que está haciendo, la verdad. Mira, pero en síntesis creo que hace falta crear una conciencia política. Nosotros como ciudadanos tenemos ese deber, ese derecho, crear a través de, yo invito a profesores, a gente con conciencia cívica, a crear estos espacios. Te cuento porque un vendedor de abarrotes acá en la ciudad de Concepción, que tiene ayudantes para que lleven a cabo el expendio de mercadería, que siempre tiene 1 o 2 ayudantes, ahora tenía 5 o 6. Le pregunto, muchacho, ¿está mucho a la venta? No, le estoy dando una mano, me dice, está malo, chongo. Pero ¿cuánto le paga? Está sirviéndose del sistema que produce desempleo para él mismo explotar. Por supuesto. Sí, explotar. Entonces, esa es la situación con la gente que este sistema produce, ese hombre que sí realmente necesita ayuda, obviamente, pero también se aprovecha de la situación de necesidad de esos pibes. Y en la ciudad de Concepción nomás podemos ver muchos chicos jovencitos de 20 años, de 22, que estudian, pero que son explotados laboralmente, muy explotados. Entonces, me parece que también la sociedad tiene un grado de hipocresía sumo, ¿no? Que tenemos que revisar también. Si no, no podremos avanzar y seguir adelante.